¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un episodio de Cyber Guardian. Es un espacio que desde Capital Radio y con el apoyo de OpsWatt dedicamos a uno de los temas de nuestro tiempo, es el de la ciberseguridad. Este Cyber Guardian cuenta además hoy con una novedad, y es que nos estamos viendo y tenemos la oportunidad no solo de escuchar a grandes profesionales de la seguridad de la información, sino también ver y conocer sus reflexiones. Unas reflexiones que siempre están guiadas con el conocimiento y la sabiduría de Sara Lasso de la Vega, que nos vuelve a acompañar en un Cyber Guardian, hoy además en una sede, en un sitio especial. La sede de Microsoft en España nos ha acogido, nos ha invitado para hablar con las personas, sus talentos en el mundo de la ciberseguridad. Así es, Edu. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Siempre es un gusto, además que nos veamos hoy, ¿eh? Sí, por fin. Yo creo que al final también la audiencia tiene ganas, así que te voy a presentar ya sin más dilación a quién es nuestra invitada, si te parece. Yo quiero dar la bienvenida a Elena García Díez, que es la Chief Security Advisor de Microsoft aquí en España. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Uy, pues fenomenal, encantada de teneros aquí, la verdad. Yo creo que es un placer teneros y tener este ratito para compartir. Genial, pues hoy queríamos hablar contigo de los temas últimos que están en boca de todos, ¿no? en ciberseguridad e inteligencia artificial. Yo creo, Edu, ¿qué te parece si empezamos hablando de los temas de 2023? Microsoft todos los años saca su Digital Defense Report. Este último creo que lo vais a sacar en octubre aproximadamente, pero en el último reporte hablabais sobre todo de los tipos de ataques que está habiendo más a nivel mundial, ¿vale? El primero que mencionabais eran los ataques de identidad, el ransomware, por supuesto que sigue siendo una pesadilla en todos los sectores, el Business Email Compromise, que ha crecido de forma exponencial desde el año anterior, y los ataques de phishing, ¿no? Que en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ve Microsoft el panorama de la ciberseguridad a nivel mundial? Y si nos puedes dar alguna pincelada en España, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué está pasando actualmente en los temas de ciberseguridad aquí? Bueno, lo has resumido muy bien, ¿vale? Y es cierto que has citado ahí, pues, esto como nos gusta, ¿no? La ciberseguridad está de moda, pero también nos empeñamos en utilizar términos muy propios que a veces nos alejan también de lo que nos escuchan, ¿vale? Y ahí, en ese sentido, ¿cuál es nuestra visión? Pues efectivamente con esos indicadores seguimos viviendo lo que ya veníamos conociendo como escalada y evolución continua y constante, cada vez más sofisticada, y es ahí cuando llega la IA, y eso lo estamos viendo como líderes en IA, de todos los ataques clásicos, que al final podemos hablar de BEC, podemos hablar de phishing, podemos hablar de ransomware, pero no estamos hablando más que de términos clásicos de ataque. O sea, yo te engaño, te estafo, te secuestro y al fin y al cabo eso es lo que estamos viendo que está pasando en una sociedad que es completamente digital, en el que hemos desarrollado un montón de capacidades para aprovechar la oportunidad que supone la digitalización, pero que efectivamente viene acompañada con ese riesgo, ¿vale? Lo que es la industria del cibercrimen. Hay datos también que apuntan a que sería la tercera economía a nivel mundial, con lo cual nos estamos enfrentando hacia una industria que tiene una motivación muy clara, que está obteniendo unos beneficios económicos muy claros, porque si no, no estaría en la posición en la que está, ni se estaría haciendo la inversión que es necesaria para desplegar también este tipo de ataques. Ese sí que es una tendencia ya muy consolidada en los últimos años. Esto de la ciberseguridad y esto del ataque empezó siendo una cuestión romántica y una cuestión de cierto ego individual, ¿vale? Que además, y cierto ego, ¿verdad? Sí, sí, donde además luego también se confundían, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que era el esquema y el código penal se ajustaba o no, pero en esos primeros momentos, bueno, pues se sacaba pecho de haber cometido lo que es realmente un delito y que tiene unas consecuencias penales fuertes. Y lo que estamos viendo ahora, pues es una profesionalización. Hay organizaciones, ¿no? Que se dedican a ello. Hay organizaciones y funcionan como una industria que está a disposición del sector privado y también del sector público, lo cual, pues en un contexto geopolítico internacional tan complejo como el que tenemos, pues cobra especial relevancia. La verdad es que decía Sara, ¿no? En vuestro análisis, en vuestra prospección sobre las amenazas, ha apuntado en primer lugar, todas son importantes, pero ha apuntado en primer lugar a la identidad, ¿no? Ese va a ser uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Todos tenemos una identidad digital, las empresas tienen muchas identidades de sus clientes, la propia identidad de las empresas. ¿Cuál crees que es la magnitud de ese desafío? Es el mayor desafío y es el desafío también que está tensionando y revolucionando también todas las perspectivas de gestión de la seguridad en las organizaciones. Y que además arrastra una problemática global, como bien decías, es que tenemos identidad digital que nos da nuestra empresa como profesionales, pero
muchas veces tampoco somos conscientes de cuántas identidades digitales personales tenemos, ¿vale? Y ahí sí que, bueno, pues un banderín a esa responsabilidad individual, porque es verdad que cuando estás utilizando tu identidad digital de tu compañía, de tu empresa, pues efectivamente hay un equipo de seguridad detrás que va a cuidar también de esa identidad digital. Cuando estamos en otros servicios y en otros entornos, pues es importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestros datos y con nuestra vida y con esa identidad digital. Es cierto que tenemos grandes normativas que ayudan a protegernos y ahí el GDPR se ha demostrado como un mecanismo muy maduro para proteger esa privacidad de todos y cada uno de nosotros, pero es en progreso. Hay un dato que ilustra un poco todo esto, ¿no? Y es cada segundo hay 4.000 ataques de contraseñas en el mundo. Es una barbaridad. Un ratio como otro cualquiera, ¿vale? Porque podemos sacar muchísimos números alrededor, pero sí que es cierto que es una actividad continua. Y además, en el momento actual, donde el teletrabajo, la deslocalización, la movilidad, ¿no? Utilizamos servicios digitales siempre y en todas partes, constantemente. Bueno, pues eso ha revolucionado, como os decía, lo que son los modelos y los esquemas y las estrategias de gestión de la seguridad de las organizaciones y de la sociedad en general, poniendo efectivamente esa identidad y ese usuario en el verdadero perímetro de lo que queremos proteger y de lo que debemos cuidar, porque realmente está expuesto. Los ataques de phishing, por ejemplo, comentábamos antes en una charla anterior, están ahora muy dirigidos con el tema de la inteligencia artificial generativa. Por dar un número también que decís en el reporte, se han incrementado a 30 billones al mes, que es una cantidad que yo creo que te deja fuera de juego, ¿no? Y todo esto es debido también a esa doble cara de la moneda que decías de la parte de cuando nos digitalizamos, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Dónde estamos ahora? Porque todo el mundo habla de bueno, todo el spam que recibimos a nivel de correo, a nivel personal, en nuestros teléfonos móviles, ataques muy dirigidos, los últimos deepfakes. Casi hasta personalizados, ¿eh? Totalmente, los deepfakes, los voice phishing también que tenemos, ¿no? Que eso incluso en WhatsApp se da, ¿no? ¿Cuál es la otra cara de la moneda también? La inteligencia artificial, obviamente en ciberseguridad, nos ayuda, por ejemplo, a la automatización de tareas, ayudas en los centros de operaciones de seguridad, descubrimiento de vulnerabilidades. Pero ¿cuál es esa otra cara de la moneda en el que bueno, pues se está viendo que existen más ataques de phishing, más ataques personalizados, en general contra la población, no solamente las empresas? Bueno, al final es un poco lo que os decía al principio, ¿no? Lo que luchamos es contra una industria, y es una industria que tiene tanto objetivos empresariales o políticos o más industriales, digamos, más relacionados con el ciberespionaje, como intereses económicos, claros, y KPIs de beneficio que conseguir. Y es cierto que la globalización del uso de diferentes servicios digitales por parte de todos, que no siempre tenemos las mejores capacidades, ni somos tan responsables como hemos sido cuando nos movíamos en el mundo real, digamos, eso que no es el real, el mundo físico, ¿vale? Es que esas estafas se siguen demostrando como efectivas y permiten un ingreso y una obtención de un beneficio económico claro e inmediato. Entonces, mientras sigan teniendo, pues efectivamente la industria va a seguir realizando ese tipo de negocio porque les está permitiendo ganar dinero, ¿vale? Igual que el ransomware y igual que tantos otros. Antes ha hecho un comentario que en términos macroeconómicos la ciberdelincuencia, bueno, sería la tercera economía. La tercera economía. Y en algunos de los últimos estudios se ha demostrado que España es uno de los países más ciberatacados a nivel mundial. ¿Eso es así, Elena? ¿Cuál es tu visión? España es uno de los países con más madurez y con más recorrido a la hora de gestionar esto de la ciberseguridad y sobre todo muy reforzado con las políticas públicas que realmente permiten que esos datos existan, ¿vale? Porque lo que sí nos ha venido pasando durante mucho tiempo es que, los profesionales de seguridad lo decimos, solo hay dos tipos de empresas, los que saben que tienen incidentes de seguridad y los que no. Entonces ahí solo hay dos tipos de países, los que miden realmente qué está pasando en materia de ciberseguridad y los que no. Entonces, efectivamente, lo que es la apuesta que se ha hecho en España, donde tenemos un esquema, además de agentes y de entidades públicas apostando durante mucho tiempo, ¿vale? Aquí mi querido INCIBE, CCNCER, Mando Conjunto de Ciberdefensa,
toda la apuesta que se hace desde la administración digital y desde tantas agencias de las comunidades autónomas, pues efectivamente lo que nos permite es aflorar una cantidad de datos que efectivamente pues te da una visibilidad. ¿Hasta qué punto somos los más ciberatacados o no? Yo ahí nunca me he atrevido, me he atrevido. Efectivamente somos de los que más medimos, de los que más políticas y más actuaciones tenemos, y eso supone que, porque efectivamente lo que tú has dicho es, somos el más ciberatacado. Es que nos van a ciberatacar y nos ciberatacan constantemente. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que el impacto del ataque sea mínimo. ¿Y cómo nos protegemos ahí? Porque al final esos ciberataques siguen pasando. ¿Cómo reforzamos esos perímetros de seguridad en organizaciones, instituciones y empresas privadas? Bueno, pues entendiendo muy bien cuál es la amenaza, entendiendo muy bien esto de la industrialización que estaba comentando y, por supuesto, entendiendo también muy bien el negocio, ¿vale? Y eso yo creo que lo medimos también muy bien cuando nos lo aplicamos a la vida personal, ¿vale? Las compañías tienen que diseñar estrategias de seguridad y de protección conforme a su negocio, a la información que ellos manejan y a los procesos que realmente son críticos para desarrollar su actividad, ¿vale? En materia, ¿no?, en el lado personal que te comentaba, pues muchas veces pues no es lo mismo el cuidado que ponemos cuando defines una contraseña para proteger tus datos de salud o los datos o las fotos de tus hijos, ¿no?, que cuando sencillamente pues te has dado de alta en un servicio de búsqueda de números, de búsqueda de casas o en otras cosas donde no van a tener una información tan sensible, ¿vale? Entonces, por supuesto, que conocer la amenaza, hay que conocer tu negocio, hay que conocer quién eres tú y cuál es tu punto de dolor y cuál es tu joya de la corona, porque hay que diseñar estrategias eficientes y proporcionales. No todas las cosas valen lo mismo, entonces como aquí de lo que se trata es de proteger lo que realmente importa y lo que realmente es lo primero, hay que tener claro esas dos patas y, por supuesto, luego ahí actuar desplegando tecnologías y estrategias eficientes. Y ahí yo creo que estamos en un momento con esto de la guía generativa muy, muy, muy positivo, ¿vale? Y aquí yo eso lo uniría también a la revolución del cloud. Y me encanta porque estoy en Microsoft y es el mejor sitio para estar para poder hablar de cloud y de IA. Hay muchísimos más ataques de phishing y las cosas se despliegan mucho más rápidamente porque hay una infraestructura en cloud que permite que ese despliegue sea muy rápido y muy ágil. El problema que tenemos es que a veces esa infraestructura no se utiliza solo para el bien, sino que también se utiliza para el mal. Y con la IA tenemos la mejor oportunidad para reforzar esas estrategias y esas herramientas que nos permiten, ya durante años no llevamos luchando con esto del spam y qué es no deseado y qué correo hay que parar y qué correo no hay que parar. Bueno, pues la clave también es utilizar y aplicar toda la potencia de la inteligencia artificial generativa en esos mecanismos de protección. Yo creo que ahora Sara va a profundizar más porque le gusta el tema de la inteligencia artificial, pero por continuar en cómo las empresas pueden reforzarse, hemos vivido en España, y además lo has puesto en valor, hay un talento en ciberseguridad y una estructura creo que muy madura, tanto pública como privada, y un escenario de colaboración y de comunidad que creo que no todos los países pueden presumir de ello, y empresas grandes, experimentadas, que aún así sufren incidentes, es decir, nadie está exento pese a que uno pone todos los recursos. ¿Crees que además de esa protección es clave el saber hacer frente a la inevitabilidad de un incidente? Por supuesto hay que trabajar muchísimo la prevención, muchísimo, y eso es un clásico, y ahí tenemos que trabajar con la tecnología, con los procesos y con las personas en el ámbito de la prevención, pero ya llevamos muchos años diciendo que el foco tiene que estar en la detección y en la respuesta, que es lo que realmente te va a permitir minimizar el impacto, ¿vale? Para tener una adecuada, lo primero eso, cuanto antes una detección lo más temprana posible, que te permita tener una respuesta lo más eficiente posible y lo más inmediata. ¿Para qué? Para tener un marco de contención y de mitigación muy ágil, en el que, como además aquí cerramos el círculo, ¿no?, como has trabajado en la prevención, como esa joya de la corona que os decía antes, y ese valor diferencial, ya lo tenías identificado y contaba con medidas adicionales, estás minimizando la posibilidad de que realmente el incidente llegue ahí, porque el incidente va a suceder, y el incidente no es culpa de un equipo de seguridad. El equipo de seguridad tapa 100.000 agujeros, ¿vale? Y al malo le basta con uno
Para acertar. Para provocar un incidente. ¿Cuál es la magia de los equipos de seguridad donde se está haciendo un gran trabajo realmente? Pues eso es conseguir, si tú me atacas, efectivamente las cosas pasan, si me tiras la piedra me da, pero llevaba mi armadura, sabía correr, un montón de cosas. Y así poder minimizar el impacto después. Absolutamente, absolutamente. Y empezando además con lo que decías, ¿no? Con la identidad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Y parecía, ¿no?, un poco de ciencia ficción, ¿no? Al principio. Incorporar una contraseña a tu... Y yo no estaba quizás en el mundo cuando llegaron las contraseñas. No, parecía que era un cambio y que esto es muy incómodo, esto no nos gusta, esto no es tal. Bueno, pues yo creo que la tecnología y la evolución de las soluciones nos ha hecho ir avanzando y entender en el momento en el que, además de meter la contraseña, me iba a llegar un codiguito por el otro lado o me iba a recibir una llamada o lo que fuese. Bueno, pues hemos ido entendiendo todos que igual pues era una protección necesaria, igual que en un momento tuvimos una cadena en la puerta de casa y lo evolucionamos a la puerta blindada y luego además a la garita de vigilancia afuera. Entonces es un poco en paralelo y ahí la protección de la identidad es el ejemplo perfecto para entenderlo, ¿vale? Y también aquí eso, poner en valor, ¿no?, lo que es la magia de los profesionales de la ciberseguridad y de las grandes tecnológicas de la seguridad, facilitando mecanismos cada vez más usables. O sea, ahora mismo ya sí que hay mecanismos passwordless que nos permiten tener una autenticación igual de robusta que cuando dábamos a 4 botones en el mismo momento, ¿vale?, pero es muchísimo más usable. Y eso es gracias a la tecnología, gracias a la incorporación del cloud en todo esto, para permitir también toda la deslocalización y el acceso y la disponibilidad inmediata que queremos a todo, y una usabilidad, pues digamos que muy adecuada. Lo que ha dicho, gracias a la magia de los profesionales. Es la primera vez que se habla de magia y me parece fantástico. Bueno, pero todos los profesionales tienen su magia, ¿eh?, los de ciberseguridad y cualquier otro. O sea, pero el bueno, profesional estamos hablando hace de un la trabajo magia que es de la magia. ciberseguridad, magia como la de la inteligencia artificial, que tú quieres hablar mucho de ella, Sara. Soy una fan, pero también me quedo con una frase que has dicho importante, porque luego Edu va a hacer un recap, donde comentas que está igual de importante la detección que después la actuación, ¿no?, para poder mitigar el posible o no impacto que hay después. No podemos echarnos a llorar porque nos pase algo, porque por supuesto tropecemos. que no, por supuesto que no. Es que además es lo que tú comentas, seguramente el incidente de ciberseguridad pase en el tiempo, ¿no? La cuestión es cómo reaccionamos a él, ¿no? Si estamos preparados, implementando también políticas de seguridad dentro de las compañías, y sobre todo lo que comentabas, que me ha gustado muchísimo, es las personas también, ¿no? Que estemos al final entrenados todos para saber cuándo tenemos que dar uno a un correo, etcétera, ¿no? Y yo, volviendo ya por último, yo creo que... si me permites incluir, sí, por favor. Es que tengo la suerte de que me he incorporado a Microsoft hace 3-4 meses, ya no me acuerdo. La primera semana en la que yo me incorporé recibimos un mail del CEO. No se reciben muchos mails del CEO, yo es el que he recibido de momento, ¿vale?, y en el que hablaba de que la seguridad está por encima de todo, y efectivamente además lo que decía, en lo que hacía mucho hincapié, es que la seguridad es un deporte de equipo. Qué bueno. Todos tienen algo que decir en Exacto. ciberseguridad y qué hacer en ciberseguridad. Exacto. Si no, no construimos una verdadera seguridad. Es que nos creemos muchas veces que eso va de los equipos de ciberseguridad, la gente del team de ciber, de IT y tal. No, no, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pues permíteme, antes de profundizar un poco en el tema de la inteligencia artificial, continuando con esto, ¿cómo vosotros desde Microsoft ayudáis a la continuidad de los negocios cuando se ven sometidos a un incidente que de alguna forma, bueno, pues, ha alterado pues, ese normal funcionamiento? ¿Cómo vosotros contribuís? Bueno, pues como trabajamos todos los días, con el cliente en el centro, ¿vale?, y con la disponibilidad y con la ayuda y el soporte que nuestro cliente necesite ante cualquier situación. Trabajando también con esa misma perspectiva, y eso es un objetivo de los equipos de seguridad, siempre la disponibilidad, ya lo he mencionado antes. Entonces, cuando algo sucede y eso pone en peligro la continuidad, lo que hay que centrarse es en ayudar a nuestros clientes a desplegar las mejores herramientas de recuperación. Los sistemas tienen que estar disponibles porque tenemos que dotarlos de mecanismos que garanticen esa disponibilidad, pero por supuesto de la misma manera tenemos que conseguir que cuando algo falla
tengamos una recuperación ágil, una recuperación adaptada, disponible para los clientes y disponible para los diferentes entornos y los diferentes retos, que muchas veces el equipo que hay que recuperar está aquí y otras veces está en remoto, y unas veces tenía un sistema operativo X y otras veces tenía un sistema operativo Y, y hay que trabajar, y así es como hemos venido trabajando, siempre buscando en este reto cómo podemos ayudar a nuestros clientes mejor, qué más herramientas para recuperar podemos disponibilizar. Por supuesto, también siempre se recupera y lecciones aprendidas, qué cuestiones, qué mecanismos, qué ciclos, qué verificaciones podemos incorporar en el ámbito de la prevención para que esto no vuelva a pasar, o para que cuando vuelva a pasar, porque todo puede volver a pasar, el impacto sea menor, la recuperación sea más ágil, etc. etc. Implementar ese proceso de aprendizaje es fundamental, y Microsoft es primera potencia en ayudar a todos los clientes y empresas. El aprendizaje continuo y la mejora continua forma parte de la definición de cualquier modelo de gestión, y lo aplicamos pues, a todos los niveles, en los niveles de desarrollo, de prestación de servicios, de seguridad, etc. Y yo creo que en eso ya lo que son las lecciones aprendidas lo tenemos todos interiorizado e incorporado perfectamente en todos los procesos, para que de una manera sistemática se puedan incorporar esas mejoras, cambios, lo que sea. Sobre todo porque has definido, creo que el mundo de la ciberseguridad de una manera, yo creo que muy extraordinaria. En la vida pasan cosas, fenómenos económicos que afectan a las empresas y que quizás pues, no se vuelvan a producir en el tiempo. Sin embargo, un incidente de ciberseguridad que le sucede a una empresa más grande, más pequeña, le puede volver a suceder, no digo al día siguiente, pero le puede volver a suceder, por mucho que haya armado, aprendido. Por lo tanto, creo que la ciberseguridad exige una formación continua como ningún otro sector, me atrevo a decir. Bueno, yo ahí soy menos romántica en ese sentido, y quizás mis colegas digan, te estás quitando un glamour. Yo creo que todos los roles y todos los profesionales, si buscan la verdadera excelencia, tienen que estar orientados a una mejora y una formación continua y una evolución continua. En el ámbito de la ciberseguridad, en esto que comentas, se da el caso, ¿no? Y la circunstancia así específica, además, de que es que algo que le pase a una empresa le puede pasar mañana a otra. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, y ahí es donde, por ejemplo, empresas como Microsoft tienen un papel muy importante que jugar, ¿vale? Y muy bonito. ¿Por qué? Porque hay que ser capaz de extender las lecciones aprendidas. Compartir esa información. Exactamente, compartir. Y tal. Entonces ahí, en el entorno Microsoft, contar, por ejemplo, con 78 billones, disculpad que en Microsoft todos los números son muy grandes, 78 billones de señales relacionadas con eventos de seguridad, pues efectivamente permiten que esa inteligencia de, oye, con estos ha pasado esto aquí, extendamos este patrón de eventos, estas técnicas, estas tácticas, estos procedimientos a todo el sistema y a toda la tecnología de protección, para permitir que otros clientes no se vean impactados por este patrón, este ataque, este interés, este evento. Ese compartir información es fundamental. Yo quiero acabar con una de las preguntas, como Edu ha dicho antes, me gusta hablar de inteligencia artificial, qué mejor que Microsoft en este caso, donde tenéis uno de los partnerships más potentes en IA generativa con OpenAI y ChatGPT-4, o que está actualmente en el mercado. Estamos viendo una evolución exponencial en materia de IA generativa. ¿Hacia dónde vamos, Elena, en 2025? Bueno, es que hace ya bastante tiempo que escuché a una persona que sabe mucho de esto, y con la que he tenido el placer de coincidir ahora aquí, que eso no lo sabe nadie, que lo de la inteligencia artificial está solo empezando. ¿Dónde está el techo de la inteligencia artificial? Ahora mismo no lo sabemos, ¿vale? Es una potencia bestial y es algo que nos viene a transformar a todos. Entonces, más que hablar de dónde está el techo, ¿no? Yo soy de aprovechar el momento, es decir, ¿esto qué nos puede permitir hacer ahora? Nos puede permitir hacer muchísimas cosas, y en materia de seguridad es una oportunidad perfecta también para que en todo ese rediseño de procesos, repensar cómo hacemos las cosas, podamos hacer realidad lo que es el Security by Design, el Security by Default, esas cosas que no se han podido cambiar porque eran cosas que ya existían. Pues gracias también a la inteligencia artificial tenemos una oportunidad para repensarlo todo y para potenciarlo todo y aprovecharlo y disfrutarlo más. Fíjate que, a modo de reflexión, hemos comenzado hablando del reporte que desde Microsoft realizáis todos los años, que situáis a las amenazas clásicas
que siguen presentes, siguen siendo muy eficaces, pero que tienen que convivir en un escenario de futuro que desconocemos todavía, que es el de la inteligencia artificial, y eso va a obligar a las empresas a tener un carácter muy resiliente, muy de aprendizaje o formación continua, como decíamos antes, muy de innovación. Yo creo que eso es un desafío interesantísimo para las empresas y que me atrevo a decir, como ya en alguna ocasión se ha mencionado, y yo creo que lo hemos mencionado en alguna de nuestras conversaciones de Cyber Guardian, que sin ciberseguridad no hay transformación digital y que la ciberseguridad se convierte en una oportunidad para las empresas, no solo para protegerse de entornos peligrosos, sino también para crecer digitalmente, para aprender, para pensar en digital y para innovar. Yo no sé si compartes así. Absolutamente, a eso me refería con la oportunidad de la IA en la redefinición de los procesos y demás, porque ahora la seguridad ya es un concepto que todos hemos ido más o menos haciendo nuestro y es lo que realmente apalanca la transformación digital y el aprovechamiento. En materia de IA y de gestión de seguridad, ¿no? y en momento de oportunidad, vemos mucho, ¿no? Una balanza de cómo estamos frente a los atacantes, ¿no? Los atacantes ya están utilizando toda la inteligencia artificial que consiguen, ¿vale? Y ahí recordemos que tienen verdaderas fuentes de financiación para conseguir esa inteligencia artificial, tienen verdaderos recursos, y eso hace también que la balanza se desequilibre a su favor si en la protección de la compañía no estamos incorporando esas mismas capacidades. Entonces, es la oportunidad de invertir también en ese refuerzo antes de que la balanza esté más inclinada hacia el otro lado. Es decir, que la inteligencia artificial al final nos permite equilibrar, ¿no? Esa balanza que tú comentas. Claro, pero porque la ciberamenaza se hace más potente por la IA, de la misma manera que nuestra protección, nuestra respuesta, nuestra contención se puede hacer más eficiente si utilizamos la IA. Lo que no hay es tiempo que perder, porque ellos ya lo están haciendo. Estabas hablando de la inteligencia artificial, de cuáles van a ser los efectos. Una inteligencia artificial que en el caso de Microsoft tiene muchos nombres propios, ¿no? Vamos a ponerles esos nombres a nuestros, en este caso, espectadores. ¿Cuáles son las principales oportunidades que podemos encontrar en inteligencia artificial de la mano de Microsoft? De la mano de Microsoft, digamos que ya estamos disponibilizando lo que se ha convertido ya en nuestro compañero de viaje, ¿no? Antes hablábamos de a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, para mí y para Microsoft es más bien dónde vamos a llegar con nuestra inteligencia artificial, con nuestro copilot, ¿vale? Que nos acompaña para hacernos más eficientes en cualquiera de los entornos. Copilot for Security es una gran oportunidad y la primera solución basada en inteligencia artificial generativa directamente aplicada a las soluciones de seguridad. Si bien todo el copilot de Microsoft 365 y toda la implementación que podemos hacer con copilot puede acompañar y está acompañando a todos los decision makers de todas las organizaciones, un CFO, un CEO, un CIO, un CRO, un responsable de recursos humanos. Está utilizando el copilot, lo que le permite tener unas capacidades mucho más allá y además ejercer su propia responsabilidad propia de su rol en todos los ámbitos, que van no solo en lo específico de su negocio, sino con esas otras variables que tiene que contemplar con su negocio, como decíamos antes, que es la seguridad, que tiene que estar perfectamente alineada y de la que él también es responsable. Sara, ¿con qué te quedas de esta interesantísima conversación con Elena? Hombre, yo me quedo con todo, ¿no? Un montón de cosas de las que ha dicho Elena, pero me quedo sobre todo con lo que decíamos antes, lo que mencionaba antes, la parte de detección y respuesta, y luego para la parte de inteligencia artificial me quedo con la parte de que, bueno, que de momento no vemos el techo, que es una herramienta que obviamente nos va a dar un potencial increíble, no solamente en materia de ciberseguridad. Y también me quedo, Edu, con, ya sabes que me gusta mucho hablar de personas, que es una responsabilidad de todos, como decía Elena también, ¿no? Es una responsabilidad de las personas. La responsabilidad de las personas, porque todos formamos parte de empresas, como trabajadores, como clientes de las mismas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues hoy no nos queda tiempo para charlar de más cosas, pero nos hemos dejado una cosa en el tintero y yo creo que es también poner el valor del talento femenino en ciberseguridad, que hay que reivindicarlo, ya que estamos con un debate abierto y hoy
qué mejor ejemplo que este Cyber Guardian demuestra que el talento femenino en ciberseguridad está más presente que nunca. Sí, y yo ahí añadiría, ¿vale? Igual que hemos venido hablando y poniendo en valor esto de que en España hay una madurez en las agencias, en la gestión y la sensibilidad, pero también nos podemos sentir orgullosos de que tenemos una sensibilidad y un punto de atención puesto en esto que hablas de la diversidad. Yo personalmente sabéis que soy miembro del board de Women for Cyber Spain, también soy founder member de la iniciativa europea de Women for Cyber, y nuestro capítulo español es uno de los capítulos más maduros. Trabajamos mucho, conseguimos muchas cosas, sin duda tenemos que hacer muchísimo más, sobre todo además porque yo soy una firme creyente y practicante de que en los equipos diversos, y me hablo a todas las diversidades, es lo que realmente marca la excelencia y lo que te diferencia. Entonces, vamos a por ello. Pues Elena García Díez es CSO, es Chief Security Officer de Microsoft España. Ha sido un placer que charles con nosotros en este Cyber Guardian. Estás, por supuesto, invitada a un nuevo episodio en el que me está gustando este formato, el que estamos Será un placer. del video podcast. Mucha Será suerte un para el placer, futuro y será hasta un muy placer. pronto. Sara, muchísimas gracias. Gracias, Edu. Gracias, Adiós. Elena. Un placer. Gracias. Chao.